Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal de noticias sobre criptomonedas de la página web Dinero y Trabajo. En este nuevo vídeo vamos a seguir comentando las últimas noticias relacionadas con el mundo de las criptomonedas y como siempre os invito a que visitéis la página web Dinero y Trabajo donde vais a poder encontrar toda la información de la economía en general y del mundo de Bitcoin y de las altcoins en particular. El mercado está muy interesante porque bueno, el día de ayer tuvimos una fuerte corrección y vamos a ver pues cuáles son las posibles causas para esa corrección, tanto en el análisis fundamental como en el análisis técnico, y para también ver si efectivamente esa corrección ha sido algo puntual, algo que ha sucedido por una razón concreta, o si puede ser el inicio de una corrección más profunda o de un cambio de la tendencia. Así que comenzamos. Pues bueno, en primer lugar vamos, como no, a analizar esta noticia porque es lo más importante. Desde esta última semana hemos tenido pues una ligera corrección en el mercado, pero fue el día de ayer cuando realmente se produjo una fuerte caída, ¿no? Una caída que básicamente hizo que Bitcoin tocara de nuevo pues los 50.000 dólares, ¿no? Ese soporte importante. Así que no llegó a perforarlo, de hecho 50.000 dólares se quedó un poco más arriba, pero fue una caída pues de unos 10.000 dólares, ¿no? En un solo día, bastante fuerte y que seguro pues que hizo temblar a más de uno y que hizo a más de uno vender en pánico. De hecho, lo más importante es que, bueno, básicamente ha habido una liquidación de unos 10.000 millones de dólares en el mercado, de los cuales la gran mayoría de esa liquidación se ha producido en Bitcoin. Eso significa pues que había muchísima gente pues posicionada en largo, posicionada a la compra en este mercado y básicamente pues los diferentes actores del mercado han hecho lo suyo para liquidar todas estas posiciones y de esa forma pues básicamente hacer un tremendo traspaso de capital de esas manos débiles que operan con bastante riesgo a probablemente ballenas o gente pues grandes actores del mercado, ¿no? Así que eso lo vamos a ver en más profundidad en el análisis técnico, pero es importante pues bueno, tener esto en cuenta, ¿no? Se dice que uno de los principales motivos que han producido esta caída sería básicamente que ha habido una caída prácticamente del 40% del hash rate de Bitcoin debido a un apagón, a un fuerte apagón que se ha producido en los equipos mineros de China. Entonces, esta reducción del hash rate, pues por supuesto, ha provocado un pánico en el mercado, digamos una disminución de la confianza, también aparte de los evidentes aspectos técnicos que se producen, ¿no? Cuando hay algún apagón de este tipo, pues evidentemente perjudica la red y entonces ese puede ser unos motivos que se iniciara de alguna forma pues esas ventas o se iniciara la caída del precio y se iniciara por tanto luego una cadena de liquidaciones que como digo de nuevo vamos a ver pues de una forma más visual en el gráfico cuando pasemos al apartado del análisis técnico. En principio, después de que Bitcoin hiciera de una forma un poco tímida un nuevo máximo histórico, superando sus máximos anteriores, aunque no con demasiado volumen, pues empezaron a aparecer noticias, como por ejemplo esta fue bastante importante, en la que decía que Turquía prohibía los pagos con criptomonedas debido a los supuestos riesgos que éstas tienen, ¿no? Y por tanto, pues se deja de permitir que en este país se utilicen estos activos para realizar pagos directos e indirectos. Entonces esto evidentemente habrá hecho que muchas personas en este país, incluso en países colindantes o que tengan sistemas políticos parecidos, hayan limpiado sus portafolios y hayan entrado en venta para, digamos, protegerse, ¿no? de esta prohibición. Entonces, esta fue una de las primeras noticias que tuvimos que provocó una caída del mercado que no fue realmente muy significativa. Fue realmente la caída de ayer la que sacudió el mercado y la que ha hecho, ¿no? Pues que realmente salga el food, ¿no? De nuevo, algo que hacía mucho tiempo que no veíamos en este mercado. Sea como sea, pues como estamos diciendo, pues en análisis técnico lo vamos a ver mucho mejor. Y no es casualidad que viéramos también al principio, y no es casualidad que viéramos también esta semana anterior noticias como esta, según el CEO de Kraken, que advirtiendo de que va a venir una mano dura más fuerte contra las criptomonedas, es decir, pues ya medidas bastante más serias, sobre todo cuando empiecen a aprobarse las CBDC y de alguna forma, pues las diferentes instituciones financieras, gobiernos, etcétera,
pues de alguna forma quieran pues imponer su propia moneda digital en el mercado y obviamente pues de alguna forma intentarán limitar que las personas utilicen las criptomonedas porque realmente pues existiendo las criptomonedas son una alternativa pues bastante más eficiente que las CBDC que puedan emitir los bancos centrales, ¿no? Aunque evidentemente siempre habrá personas que prefieran estas monedas digitales de bancos centrales porque confían en la legalidad, en el Estado, en lo que sea. Pero en cuanto a lo que es la tecnología, siempre una criptomoneda descentralizada pues va a ofrecer muchas mayores garantías, ¿no? Sobre todo las que son deflacionarias, porque recordemos que las CBDC pues básicamente son como las monedas fiat que ya conocemos, solo que utilizando esta tecnología innovadora, ¿no? Entonces, realmente, como cada vez es más la gente que está concienciada de lo que significa la inflación, no sé yo hasta qué punto las personas van a confiar en una renovación del sistema financiero si simplemente este está motivado por el lanzamiento de monedas fiduciarias digitales, ¿no? Así que es bastante normal pensar que para, digamos, fomentar que las personas utilicen estas monedas digitales que ellos emiten y no las que podemos utilizar y encontrar en el mercado de forma libre, pues empiecen a utilizar pues algún tipo de chantaje legislativo para, digamos, de alguna forma inducirnos a que no nos quede más remedio que utilizar el euro digital, el dólar digital o el yuan digital o cualquier otra criptomoneda nacional. Por supuesto, ¿no? Para que no nos centremos en utilizar otras criptomonedas como Bitcoin o como Litecoin o como, bueno, criptomonedas que pueden estar más enfocadas a ser un medio de pago, como puede ser Dash, por ejemplo, ¿no? Y que ha tenido un importante crecimiento en Latinoamérica. Y tenemos esta otra noticia que dice que el Banco de Japón quiere establecer reglas que sean de uso común para la emisión mundial de la CBDC, es decir, que todos los países que tienen pensados lanzar una CBDC lo hagan desde un marco regulatorio estándar y que sea para todos el mismo, o al menos para los integrantes del G7. Así que bueno, también se ha dicho que en un principio las criptomonedas no van a sustituir al dinero fiduciario o que no van a sustituir sobre todo al dinero físico, sino que van a ser un complemento, pero bueno, es inevitable pensar que conforme digamos vaya avanzando el uso de la tecnología y teniendo en cuenta pues que las nuevas generaciones están totalmente acostumbradas a utilizar eh, la tecnología en su vida diaria, pues es bastante probable que el uso de dinero físico cada vez vaya más a desuso, simplemente porque es mucho más difícil de controlar y también porque realmente el dinero físico, sobre todo el papel moneda, es muy debilucho en el sentido de que se destruye con mucha facilidad, no se conserva especialmente bien y los activos digitales pues tienen la cualidad especial de que básicamente ni envejecen ni se destruyen porque son realmente pues esos activos digitales, ¿no? Y los unos y los ceros que lo conforman pues siempre van a ser los mismos, ¿no? No se deterioran con el paso del tiempo ni nada. Bueno, y tenemos ahora una noticia bastante importante de comentar y que es bastante positiva, teniendo en cuenta pues cuál es el estado general de la economía española, que no es precisamente muy bueno, y es esta que dice que el blockchain va a generar un impacto de más de 20.000 millones en España en 2030. Esta tecnología va más allá de las criptodivisas y monedas digitales, por supuesto, porque estamos hablando de la tecnología blockchain y realmente, pues bueno, esta es una noticia de un medio que no es especializado en el mundo de las criptomonedas, que es El Economista, que es un buen periódico en economía, pero por supuesto no está especializado en el mundo cripto, ¿no? Y entonces dice que la tasa de crecimiento anual estimada hasta el año 2024 será del 47%, es decir, un crecimiento exponencial teniendo en cuenta que la tecnología blockchain pues cada vez se va a utilizar más en diferentes tipos de empresas y pues poco a poco se va a ir introduciendo en nuestra vida cotidiana. Entonces hacen muy bien en decir que la tecnología que hace posible al Bitcoin y a las criptodivisas va mucho más allá de lo que es el token en sí, de lo que tiene valor monetario, ¿no? También podemos comentar esta noticia que tiene relación también con España y es que la Audiencia Nacional de España ha procesado una demanda por 250 millones en criptomonedas. Esta noticia pues la quiero comentar brevemente simplemente porque el titular, este tipo de titulares no me suelen gustar a mí mucho porque dan la impresión de que realmente pues que parece que había una demanda de 250 millones
por un tema relacionado con las criptomonedas, cuando en realidad se trata de una estafa Ponzi, básicamente. O sea, en esta noticia en concreto, o sea, no merece la pena entrar en detalles, pero se trata de una estafa Ponzi, ¿no? Entonces, el titular da lugar a engaño, también entiendo que es un poco pues para llamar la atención del lector, pero realmente pues la Audiencia Nacional procesa una demanda de 150 millones en criptomonedas, pues da la sensación de que puede ser que la Audiencia Nacional se esté metiendo con las criptomonedas de algún tipo de forma seria que nos pueda afectar a los inversores. Pero no es así. Realmente simplemente pues ha sido una demanda a un usuario, grupo de usuarios que de hecho es a una persona y a sus colaboradores que han llevado a cabo una estafa de criptomonedas bastante importante y se han comido una demanda colectiva pues también bastante seria. Y bueno, vamos a pasar al análisis técnico, el cual está bastante interesante. Para comentar en primer lugar, bueno, dando un repasito de cuál fue el último análisis, teníamos pues básicamente esta formación, ¿no? Que tras la ruptura de la resistencia nos daba un objetivo alcista que ya habíamos planteado y que sería pues ese objetivo para una ya supuesta onda 5 que por supuesto vamos graduando según vamos buscando el objetivo, digamos, el máximo final de esta primer ciclo de tendencia alcista o de este, digamos, ciclo de la tendencia, ¿no? Y entonces ya tendríamos, como estábamos analizando diferentes divergencias que nos podrían haber inducido, la idea de que podría terminarse aquí un movimiento en los 68.000 dólares. Un precio que al final Bitcoin no ha alcanzado porque, como decimos, aquí en este retroceso sin demasiado volumen, pues parecía que venía a retestear esta zona, lo cual sería bastante normal y lógico, para luego tener un impulso más fuerte que le pudiera llevar a los 68.000 o incluso a los 80.000 dólares, que serían los objetivos que teníamos planteado según la extensión de Fibonacci, pues teniendo en cuenta estos rangos de precio, ¿no? Pero sin embargo, pues no consiguió sostener este nivel y tuvimos esta fuerte caída, pues parece ser promovida o provocada por este apagón del hash rate, esta disminución drástica del hash rate. Después de tener esta caída, pues claro, aquí tenemos que tener en cuenta que habría muchísimas personas posicionadas en un apalancamiento en largo buscando esta subida de Bitcoin. Entonces, esta caída en el momento en el que se produce, realmente la caída no tiene por qué ser tan grande y tan abrupta, sino que el gran volumen nos indica que ha habido, y aparte de las noticias, nos indica que ha habido muchísimo movimiento de capital y que por tanto, como nos dice la noticia, ha habido muchísima liquidación y por eso el movimiento ha sido tan brusco y tan largo, porque cuando se inicia la caída empieza a tocar los stops de la gente, empieza a liquidar a personas y conforme el precio va bajando va tocando cada vez más stops y como realmente pues cuando una persona tiene una posición en largo para salirse de esa posición lo que tiene que hacer es vender, pues entonces al final el precio sigue bajando y a medida que va tocando diferentes tipos de stops y va liquidando personas, pues va cayendo con toda esta fuerza, ¿no? Y realmente pues por eso vemos cómo se ha liquidado un valor de 10.000 millones de dólares, que seguramente sea capital que ha pasado pues de los pequeños actores a los grandes actores. Por eso es tan importante no operar nunca con margen en este mercado porque la ambición te puede sacar con unas pérdidas increíbles o incluso liquidarte el portafolio. Entonces es mejor siempre operar comprando la cripto y guardándola con vistas a venderla cuando suba según los objetivos que cada uno tenga y buscar las mejores opciones de compra y por supuesto, pues este es un mercado que ofrece mucha adrenalina y es muy divertido de operar, pero que tiene grandes riesgos. Entonces, para los siguientes movimientos del precio que podemos esperar, pues realmente teniendo en cuenta que después de la ruptura y de esta caída tan brusca, motivada por la liquidación de diferentes posiciones, tuvimos ya el día de ayer en el cierre de la vela diaria pues de nuevo, una cotización por encima de la media móvil y además respetando este nivel Fibonacci, pues entonces el precio, como veis, está encajado aquí. Por otra parte, tendríamos esta línea de tendencia que está actuando como resistencia. Así que tenemos realmente el precio aquí encajonado en un sitio
que podríamos, de hecho, marcar de esta forma y cuando veamos que el precio rompe hacia abajo y cierra por debajo de la media móvil, entonces sí podríamos esperar una corrección bastante más fuerte. Podríamos esperar una corrección que nos llevaría, en primer lugar, seguramente hasta este nivel, siendo los 50.000 dólares una resistencia psicológica un soporte, perdón, psicológico importantísimo. Y después el siguiente más bajo, el nivel más bajo al que podría llegar el precio sería la zona de los 40.000 dólares, que además intentaría retestear pues la media móvil de 200 periodos. Ese sería el escenario bajista eh, ahora mismo, ¿no? Y si por el contrario el precio consiguiera romper esta resistencia, superar este nivel y posicionarse de nuevo por encima, pues entonces veríamos simplemente cómo el precio va a seguir su rumbo y esta fuerte caída pues simplemente quedaría en el olvido y quedaría como una anécdota más de por qué no se debe operar con margen en este mercado, porque en un movimiento brusco puede ser tremendamente liquidado. Y bueno, eso ha sido todo el día de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre os invito a que visitéis la página web de Dinero y Trabajo, donde vais a poder encontrar toda la información de la economía en general y de las criptomonedas en particular, y además un artículo relacionado a este vídeo en el que vamos a analizar las criptomonedas más importantes y una pues que considero que es también relevante para esta semana, que ha sido Neo, que ha dado un muy buen rendimiento. Así que pasaros por el blog si queréis más información, suscribiros al canal, dale me gusta y todas esas cosas que apoyan mucho. Y yo me despido hasta el siguiente vídeo. Un saludo.